Las y los mexicanos estamos emplazados a una decisión y es si vamos a salir a votar con B de vaca la elección o los comicios judiciales o vamos a votar con B alta esos comicios. Hay argumentos, la verdad, que todos los días nos empujan a votar, a alejarnos de lo que ocurra en esas casillas. Y hoy le voy a presentar uno de esos argumentos. Héctor de Mauleón, colega aquí en ADN 40, gran columnista. El viernes pasado recibió una notificación exigiéndole que se calle, así como usted escucha, que se calle con respecto al tema del huachicoleo fiscal allá en Tamaulipas, de la relación de este hecho con una de las candidatas, la que quiere ser presidenta del tribunal, y luego, en la misma lógica, le exigen, el Tribunal Electoral de Tamaulipas le exige al periódico El Universal que borre las columnas de Héctor de Mauleón que hablen de este tema. Aquí lo tenemos hoy a mi colega Héctor de Mauleón para que nos cuente despacio qué significa esta notificación, cuál es su antecedente y qué nos dice de estos comicios judiciales del primer domingo de junio. Héctor, qué gusto en saludarte. Muchas gracias por acompañarnos aquí a Ras de Tierra. Qué gusto, Ricardo. Muchísimas gracias por la invitación. Pues Héctor, arrancamos con la narración. El viernes tú escribes hoy en tu columna, te dejaron pegada una notificación pidiéndote que no hables de la ex asesora jurídica, consejera jurídica de Américo Villarreal, ahora candidata a presidir el Tribunal Electoral, y también le piden a tu periódico, al Universal, que baje tu artículo del 1 de mayo donde justamente dabas los argumentos en contra de esta persona. ¿Qué antecedente tienes de esta notificación? No, bueno, sí, como cuentas, encontré a una persona pegando un par de cédulas de una resolución de adopción de medidas cautelares que había emitido el Tribunal Electoral de Tamaulipas. Yo sabía bien de qué se trataba porque el 1 de mayo publiqué una columna que refería la existencia de un documento hackeado por el colectivo Guacamaya al secretario de la Defensa, en el cual el exsecretario, el Luis Crescencio Sandoval, solicitaba a Audemaro Martínez, el director del Centro Nacional de Inteligencia, que llevara a cabo una investigación por un asunto de corrupción en las aduanas, tráfico de huachicol y extorsión a agentes aduanales en la zona de Tamaulipas. Daba el nombre de este personaje. Este personaje, Juan Pablo Madero Larios, es cuñado de la hoy candidata a quedarse como con la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tamaulipas y la notificación enviada por el general Sandoval se pedía que fuera investigado antes de que se pudiera dar a la fuga y fuera apartado. Simplemente no pasó. Este personaje se terminó el sexenio, este personaje queda impune en ese sentido. Y según documentos de reportes del Centro Nacional de Inteligencia, sigue al frente, digamos, operando esa red que señalaba el general Crescencio. Déjame detenerte aquí, Héctor. A ver, Juan Carlos Mateo Larios, este individuo, Madero, perdón, Larios, este individuo lo que hace es coordinar una red de lo que llaman huachicoleo fiscal, pero no solamente en Tamaulipas. Veo que también está acusado por haber hecho cometido actos delictivos en Baja California, también en Sonora. Entonces estaríamos hablando de una red muy amplia. No es un pescado menor en esta red. Y la pregunta que uno se hace es ¿cómo le hizo para librarla? Es decir, digo, si un secretario de la Defensa pide que te investiguen, sí es difícil que la libres al punto donde hoy pues sigue como si nada hubiera ocurrido, Héctor. No, claro. Desde ese momento, desde el momento en el que emerge la figura de este personaje, señala Luis Crescencio Sandoval que incluso en Quintana Roo, durante un paso por ahí que tuvo como funcionario, se vio involucrado en actos de corrupción, etcétera. Y bueno, pues este personaje está casado con la hermana de Tania Contreras, la candidata a magistrada, a presidenta de la Suprema Corte de Tamaulipas. Entonces, al dar a conocer esta información, yo me entero que ella presentó un escrito de queja ante el Instituto Electoral de Tamaulipas, acusándome de calumnias y de violencia política en razón de género.
El Instituto Electoral rechaza la solicitud, ve que no hay materia para llevar adelante esto, entonces ella recurre al Tribunal Electoral del Estado y el tribunal, con una celeridad verdaderamente sorprendente, en cuestión de unos días, resuelve medidas cautelares contra mí y contra el periódico El Universal, ordenándonos bajar la publicación y prohibiéndonos volver a escribir sobre ese tema, bajo la amenaza de que me podrían aplicar el artículo 59 de la Ley de Medios, que habla desde sanciones económicas hasta arrestos, hasta arresto. Déjame detenerte de nuevo. A ver, violencia política en función de género, porque denunciaste que la candidata a presidenta del Tribunal Electoral tiene un cuñado que ha sido señalado de ser un ampón. ¿Cómo es posible que este señalamiento pueda ser utilizado como, pues, para un asunto tan importante como podría ser la violencia política en función de género? ¿Cómo lo argumenta el tribunal? Yo recordaría, Ricardo, el caso de Marina del Pilar, la gobernadora de Baja California, que cuando le preguntan por qué le retiraron la visa y qué explicación puede dar, alega violencia política en razón de género, que se está sometiendo al preguntarle, se le está sometiendo a violencia política en razón de género. Ella, en un escrito muy amplio que le presentó al tribunal, donde me acusa de seguir intereses económicos, de seguir las directrices de mis patrones, donde me llama pseudoperiodista, etcétera, dice que yo, al vincularla con este personaje, estoy, digamos, demeritando su trayectoria académica y como funcionaria. Ella fue exconsejera jurídica del gobierno de Américo Villarreal, y que eso es precisamente lo que ella considera que es una violencia política de género. Hay jurisprudencia de la Corte en el sentido de que el trabajo que hace un periodista para arrojar luz sobre estos temas no puede ser considerado violencia política. Imagínate, no podríamos decir nada. Y sin embargo, el tribunal no tomó en consideración esta jurisprudencia. Y aquí quisiera que le contaras a la audiencia, pues, cómo logró esta mujer, Tania Contreras, que el tribunal le regalara, pues, esta medida cautelar en tu contra, porque logró meter mano dentro del Tribunal Electoral, Héctor. Sí, preguntando, investigando y con informes que me pasaron precisamente de personas cercanas al Poder Judicial de Tamaulipas. De hecho, ya había aparecido en la prensa local una nota en la que decía que, bueno, el tribunal está compuesto por 5 integrantes, 5 magistrados. Una magistrada es prima hermana de la candidata. Otro magistrado trabajó como subordinado directo del esposo de la candidata en la Secretaría de Gobierno del gobierno de Américo Villarreal. Y preguntando por ahí, me dijeron que 2 integrantes más están alineados y son incondicionales totalmente de este grupo político. Entonces, pues lo que aparece es un tribunal a modo, que, saltándose jurisprudencias que señalan lo que acabas de mencionar, emite medidas cautelares para mandar callar ese tribunal con esas características. La prima hermana de la candidata entró como secretaria de Estudio y Cuentas a principios de enero, y a los 8 días la volvieron magistrada. Al ex colaborador de su marido, que también entró como secretario de Estudio y Cuentas, en unos días lo volvieron magistrado. Y ahora están esos magistrados, pues, en función de lo que gusten mandar. Ahora, es decir, el Poder Judicial que se nos viene encima. Este es el Poder Judicial que vamos a tener y que nos están viendo como una renovación y una transformación. Un Poder Judicial completamente plegado al poder y completamente a modo. Hacia allá me dirijo, Héctor, porque las conclusiones nos pueden llevar a decir, por lo menos, una primera cosa, y es que el Poder Ejecutivo, Américo Villarreal, pues va a controlar plenamente al Tribunal Electoral. O sea, está su consejera jurídica, gente vinculada a su consejera jurídica. Es una colonización completa. Esta puede ser una conclusión. Otra, más grave, que sugiere tu caso, es que son grupos delincuenciales
los Claro. que se están apropiando del Poder Judicial. Te ruego una reacción frente a estas dos posibilidades, que por cierto no son excluyentes. No, mira, de hecho, se había estado apuntando en medios como Código Magenta, el portal Código Magenta, una, una serie de reportajes que hablaban del interés de los grupos criminales de Tamaulipas por colonizar, por adueñarse, por apropiarse, por incrustarse en el Poder Judicial, aprovechando la elección que está en puerta. Eh, Al hacer esa investigación en Código Magenta apareció otra vez Tania Contreras, este personaje, y apareció la red de vínculos que tiene a través de su familiar con estos grupos. Bueno, pues a Código Magenta lo denunció y lo obligaron a bajar, me parece que 3 reportajes que alertaban sobre el riesgo de que grupos criminales de Tamaulipas se pudieran incrustar Claro. del Poder Judicial. Entonces, es el atentado a la libertad de expresión, es el conflicto de intereses dentro del tribunal donde familiares y amigos fallan en el sentido en el que la magistrada candidata quiere, y es el riesgo de que con documentos probados, porque ahí está el informe del general Sandoval señalando a este personaje como cabeza de una red de tráfico de huachicol y de corrupción en las aduanas, pues está el riesgo de que de que esto tome el control el mes entrante. A mí me parece que no es un perfil idóneo, yo no soy quien para decidirlo, pero simplemente como periodista recibo recopilo una serie de información y la doy a conocer. Pues yo Ahora creo que está la amenaza tu trabajo está más que probado, Héctor, y pues te quisieron callar. Y en realidad lo que hicieron fue ponerle bocinas al tema. Es que Tania Contreras así no. Habrá que decirle, si lo que quería era que se desconociera el hecho, ahora va a ser más conocido que nunca. Y gracias, Héctor, por tu estupendo trabajo, de veras, tu catadura moral y tu esfuerzo de siempre. El apoyo y la solidaridad, querido Ricardo. Un abrazo fuerte. Un abrazo muy fuerte, Héctor. Bueno, pues vamos a cambiar.